Bien, les decía que el objetivo de este módulo va a ser la atención y el cuidado y el reconocimiento espiritual de los bebés, pero la aplicación más práctica que debemos tener es en nosotros cuando estamos pasando por un periodo de gestación en el Señor, que es lo que también va ocurriendo con nosotros. Ahí es donde le encontramos una aplicación práctica, no es un manual de cuidados prenatales, o sea, de embarazo y toma tus vitaminas y pésate. No, no, no vamos a hablar de eso. Les digo, no se vayan con la idea de lo que está el manual, aunque sí hablamos allí de los bebés y todo eso, pero tenemos que seguir un paralelismo por una cita bíblica que hay. Desead como niños espirituales la leche de la palabra, ¿no? Y esa exhortación que se hace, que deseemos la leche espiritual de la palabra, y también el Señor Jesucristo dijo que si no nos hacíamos como niños, no entraríamos al reino de los cielos. ¿Mm? Esa es la aplicación práctica que le vamos a encontrar también a este manual. Y como les estaba diciendo, que Adán y Eva no tuvieron la bendición de pasar por un periodo gestacional. Fueron directamente Adán creado del polvo de la tierra. Pues él no tuvo mamá, pero en Dios sí estuvo su gestación. O sea, Dios gestó a Adán y a Eva, que estaba dentro del cuerpo de Adán, él directamente. Él mismo se identifica como una madre también. Por ahí hay citas que después vamos a consultar, en el que hay una plena identificación de Dios con una madre. Él sabe lo que es eso, no lo desconoce. Y él sabe lo que es procrear, gestar y dar a luz, como una mujer da a luz a un bebé. Y él sabe y lo dice muy bien, también vamos a analizar todo ese tipo de citas para comprender la visión del Señor en cuanto a la crianza, la maternidad y todo lo que implica tanto un bebé, físicamente hablando, en un matrimonio, como la de nosotros cuando somos gestados por Dios mismo. Y venimos a la vida espiritual. Cuando nacemos de nuevo, ¿por qué se tendría que usar ese concepto de nacer de nuevo? Es interesante entenderlo. Y, y ahí vamos a ver que pues esta revelación para nosotros, una verdad espiritual en el corazón de Dios, tiene mucho que ver con este periodo gestacional que tenemos en el corazón de Dios, ¿sí? Que esto nos va a preparar para poder tener un claro concepto de entendimiento de lo que hay en la mente y corazón de Dios con respecto a nosotros cuando pasamos por ese periodo de gestación espiritual y que también lo aplicamos también a los hijos, por supuesto que sí. Entonces, vemos que este módulo tiene una doble finalidad, ¿sí? Entender lo biológico y cómo es formado un ser humano en general, pero también entender ese periodo de formación, de maduración, en el caso de Dios, de cada uno de nosotros. Y es muy hermoso entenderlo desde esa perspectiva también, así como estuvimos estudiando lo de el módulo anterior de la intimidad matrimonial a la luz de la escritura, de cómo ve Dios ese acto biológico en la intimidad matrimonial, que va más allá de lo biológico, va mucho más allá, que pues, si ustedes hacen una revisión rápida mental en unos segundos, se acordarán que prácticamente no tocamos la parte biológica, fisiológica de la sexualidad humana. Casi no la tocamos. ¿Por qué? Porque no son la finalidad de estos versículos que estudiamos, capítulos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sino que es ver más a fondo el sentido espiritual de lo que representa para Dios el linaje. Bien, fíjense, para empezar les voy a decir algo que también es muy interesante. ¿Qué es lo que esperaba Dios con el primer matrimonio?
que ellos gestaran y concibieran y dieran a luz un linaje y un hijo para Dios. Y así como Él envió a su Hijo Jesucristo, también el matrimonio pudiera dar a luz a un hijo encarnado. Permítanme. Perdón. Diera también a luz la encarnación de un hijo, es decir, enviar a un hijo a la vida, como el Señor envió a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y así que el Señor Jesús sí pasó por un periodo gestacional, ¿sí? Y ahí es cuando el Señor adquiere experiencia en la gestación, cosa que no la tenía, no la tuvo Adán y Eva, porque no era el propósito de la creación, sino que ese hecho de que el Señor Jesucristo sí pasara por esa circunstancia de vida biológica, él tuviera la suficiente información para intervenir en, en los embarazos de toda madre. Ujú. Eso es experiencia, experiencia que el Señor tuvo, el Señor Jesucristo. Y bueno, algunos, como lo mencionamos en los anteriores módulos, de las instituciones, de los pactos, que tiene que ver con la redención, también en lo que vimos en el módulo anterior, en donde encontraremos la redención de los bebés. Hay que verlo, hay que estudiarlo, ahí lo vamos a encontrar también. Ujú. Así es que no vamos a tener, por eso les decía yo, nos va a ocupar más la parte y el aspecto espiritual que la parte biológica. Está implícita ahí en el manual que les envié, que ya lo tienen en el WhatsApp. Ahí lo pueden ver, lo pueden consultar, no tenemos problema. Pero la perspectiva y el objetivo es eminentemente espiritual. Son cosas que no van a encontrar tan fácilmente ni en el Internet. Tal vez lo haya. Bueno, sí van a encontrar el doctor Lucia en Internet hablando de este mismo tema, pero estamos en vivo aquí, así es que no hay problema. Ujú. Sí, y en verdad, les quiero relatar un poco la historia de el historial de este módulo, cómo surge y por qué digo que no es frecuente encontrarlo. Eh, Cuando yo hice una maestría de, 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 mm, a ver, de psicología, ¿sí? Y una carrera de docencia y desarrollo humano, hace ya algunos años, hace como 15 años o más. Y en estas dos disciplinas que estudié, mi tema para mi tesis de maestría fue parte de lo que les he enviado, ¿sí? O sea, mi tesis se llamó o se llama este, perdón, la administración, formación espiritual de los bebés. Miren, aquí está la portada de mi tesis, 2004, y está bastante grandecito, pero bueno, es la tesis. Tomé mucha información de esta tesis para hacer este manual, ¿sí? Que fue muy bien recibido, fue muy bien acogida por mi asesora de tesis por la escuela, la universidad, que tiene validez internacional, y fue muy novedoso el tema, porque anteriormente, en nuestra experiencia en el servicio congregacional en México, Pati y yo teníamos que ministrar y atender a 2.500 niños en la escuela bíblica infantil. Y de esos 2.500 niños teníamos 300 bebés todos los domingos, repartidos en 3 sesiones diferentes, 3 reuniones diferentes. O sea, estábamos casi todo el día ahí. Y, y cómo es que, o sea, ¿qué íbamos a hacer con los bebés? Pues sí, cuidarlos, darle la mamadera y cambiarles pañal y todo eso es fácil. O sea, eso y alquilar con servicios profesionales para atender a bebés, pues sí, ¿no? O sea, se podía hacer, pero no era el objetivo de Dios.
Entonces, ¿qué empezó a suceder con esos bebés que teníamos a nuestro cargo? Pues desde, a veces algunos desde, me acuerdo que tuvimos bebés de 8 días de nacido, y ya los llevaban las mamás a los cuneros. Teníamos varios salones con cuneros, cunitas, para tener a los bebés ahí. Y los teníamos 1 hora y media a 2 horas en promedio, no, 2 horas en promedio a cada bebito ahí. Entonces, desde esas edades hasta los 2 años de edad, 3 años de edad, hasta esa edad. Y pensábamos nosotros, bueno, preguntándole al Señor cuál era el objetivo o lo que debíamos de hacer con esta población, ¿no? Que eran los pequeñitos. Entonces el Señor nos fue mostrando qué es lo que había que hacer con ellos, cómo ministrarles a los bebitos. Pero nosotros decíamos, bueno, pues si son bebés, como yo posiblemente varios de ustedes así lo consideren, pero un bebé, ¿cómo le vamos a enseñar la Biblia? Pues, ¿cómo? ¿De qué manera? O sea, pues, si son bebitos y más recién nacidos, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ahí vamos a encontrar la respuesta en este módulo. ¿Y de qué sería provechoso? Bueno, fue bastante, bastante bueno, porque empezamos a adquirir experiencia en la administración del espíritu de los bebés, aparte de sus cuidados físicos, ¿sí? Y emocionales al tenerlos ahí con nosotros. Sino que aquí lo importante que nos fue enseñando el Señor y que finalmente convirtió a los bebés en nuestros maestros. ¿Mm? Y fuimos adquiriendo esa experiencia y surge esta, eh, el área de cuneros en la congregación y empezamos a desarrollar estudios y a mí me interesó muchísimo porque, bueno, por ser médico, estar muy relacionado con la pediatría, que no soy pediatra, sino que en la obstetricia, quieras o no, te encargas del embarazo y te encargas del cuidado hasta cierto punto del recién nacido. Allá lo dejas en manos del pediatra, pero también está en manos del neonatólogo. O sea, hay varias intervenciones de profesionales en la atención de la gestación y el nacimiento. Pero bueno, como yo estaba en la parte espiritual en la congregación, dije, algo debe de haber con esto. Y sí, sí había. Y quien descubre la utilidad práctica de estar con los bebés fue Patti, mi esposa. ¿Cuándo descubre ella eso? Cuando a ella la envían a ministrar a mujeres en el área de psiquiatría en la cárcel de la penitenciaría, una de las penitenciarías de la Ciudad de México. Cuando le pide al encargado del ministerio carcelario que atendiera a esta Patti, a las mujeres psiquiátricas, pues ella se queda así sorprendida y le pregunta al responsable en ese tiempo, le dice, ¿pero qué voy a hacer ahí? Yo no sé, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, además están siendo atendidas. ¿Qué voy a hacer con ellas? Y les preguntó al encargado, ¿usted tiene algún material para atender a estas mujeres? Y él le dice, no tengo ni idea, que Dios te diga. Y bueno, y ya va Pati ahí, había 47 mujeres con problemas psiquiátricos severos que habían cometido un ilícito, por lo cual estaban ahí, y graves, ¿eh? Muy, muy graves, algunas de haberles privado de la existencia a sus propios vástagos, ¿Mm? Algunas a su propia madre, y todas eran emocionalmente inestables, enfermas, psiquiátricas, y muchas ni sabían cuál era su nombre, que estaban ahí y sus familiares pues las abandonaban, estaban trastornadas, ¿no? Entonces cuando Patty se presenta ahí y dice, ¿qué hago, señor? Y dice, bueno, tú ya sabes qué hacer, porque los bebés te enseñaron. Y ahí le dio en la tecla el Señor. Ahí estaba la clave. Dice, igual, de la misma manera como se ministra a los bebés, sí, de la misma forma. No vas a atender la mente de ellas porque está enferma y hay gente profesional encargada de eso.
los psiquiatras, los psicólogos, gente de esa área, ¿no? De salud. Y eso, pues, está irresponsables. Sino que tú vas a tocar algo que nadie toca y es el espíritu de ellas. Porque el espíritu no está sujeto a la edad mental. Es independiente la cuestión espiritual porque el espíritu es eterno y ustedes les han enseñado a funcionar dentro de lo eterno. Nada más que tienen que adaptar al entendimiento de acuerdo a la edad y ellas son como niños porque su mente está extraviada, está perdida, está confusa. Entonces empieza a ministrar igual, de la misma manera. Y así lo empezó a hacer Patti. Y ya una vez ministrando, que es lo que ustedes, la habilidad que ustedes van a aprender, ¿qué creen que pasó? Que se empezaron a recuperar estas mujeres. Y de 47 que había, se recuperaron 45 mujeres. Ujú. Y empezaron a darlas de alta poco a poco, y poco a poco. Y de repente adquirían conciencia de quiénes eran y por qué estaban ahí. Y bueno, cuando los psiquiatras las evaluaban y las revisaban, pues, ¿qué le pasó a esta mujer? O sea, ¿por qué está así? ¿Qué le hice? Y lo preguntaban a Pati, ¿no? La cuestionaban mucho y le decían, ¿qué le hacen ustedes a estas mujeres? ¿Cómo es posible que con toda la medicación y todo lo que se les da y todo lo, su labor de ellos, y no tenían esta, pues ya, pues no le llamaban sanidad, sino recuperación de su problema psiquiátrico? ¿Qué les dan? Bueno, y Pati con mucha sabiduría les dijo, ¿quieren que les diga qué les damos? Sí, ¿qué les dan? Porque ustedes no pueden medicar ni nada. Nos revisaban de pies a cabeza, ¿no? Así. Pues les damos lo que les quiere dar Dios. ¿Y qué dicen que ese Dios que tiene que les da? Amor y administrar a su espíritu. Y bueno, pues se quedaron así también. Y cómo no. Inclusive en una ocasión nosotros tuvimos una tutoría con un chico porque le sostuvimos en sus estudios, muy amado por nosotros, pero él nunca quiso saber nada del cristianismo y él se fue a estudiar a Rusia su especialidad en psiquiatría. Que era el top de en ese tiempo, era lo más avanzado en psiquiatría que había. Y él se fue a estudiar allá, tuvo que aprender ruso, pero es sumamente inteligente. De hecho, hoy es el responsable académico de una universidad enormísima que tiene más de 100,000 estudiantes en todo el país. Y él es de la escuela de psiquiatría, él es responsable académico. Hasta hoy todavía lo llegamos a ver de vez en cuando. Cuando él recién regresa de Rusia de hacer su especialidad en psiquiatría, y él nos pregunta, porque pues bueno, ya supo, estábamos, dice, a mí me interesa mucho saber cómo le están haciendo ustedes, que los conozco, y que están viendo esta área donde yo me fui a preparar allá. Sí, pues si quieres, pues vamos, si quieres. Vamos a pedir el permiso, tú con tu especialidad, puedes tener acceso sin problema. Y había que, yo entraba por ser médico y Pati, bueno, por ser mi esposa y por ser ministra de culto, ¿no? Por eso entrábamos bien fácil. Entonces ya nos acompañó y salió así, ¿no? Así decía, y movía la cabeza cuando salimos. Dice, no es posible, no es posible. ¿Qué le decíamos? Que no es posible. Dice, ¿cómo es posible que yo me fuera hasta allá a estudiar? Lo más avanzado que hay, y ustedes lo estén haciendo lo mismo que intentamos nosotros hacer allá, y ustedes lo hacen, y lo que es más impresionante, que ustedes tengan la recuperación de ellas, y nosotros nada más llegamos hasta un cierto límite. Digo, pues sí, pero así es el Señor, ¿verdad? Esas cosas las hace. Y bueno, él se sintió muy, muy agraviado, perdimos el contacto con él un tiempo hasta que nos los encontramos hace pocos años, ya con él como decano, como el responsable, ¿no? Le dio mucho gusto vernos, ya él ya, uno sigue joven, pero él ya tiene el pelo blanco y bueno, así, uno sigue bien, ¿no? Y nos abrazaba y nos decía, pero no se me olvida eso. Bueno, pues ahora enséñaselos a tus maestros de la universidad, a tus alumnos, ¿no? Sí, pero es que aquí es diferente. Y dice, bueno, pues ya, está bien.
como tú quieras, pero los que tengan dudas, pues enviárnoslos a nosotros, ¿no? Fue bastante anecdótico. Y sí, una de las intenciones de este módulo es precisamente eso, ministrar al espíritu de los recién nacidos en el Señor, ¿sí? Que si nos sirve para ministrar también a los recién nacidos biológicos, que son los pequeñitos, desde el vientre de su madre. Ujú. O sea, hay doble intención como objetivos en este módulo. Eso es lo que estudiamos y analizamos a lo largo de este módulo. Y ya saben que yo no puedo dejar a un lado la investigación científica, las evidencias, ¿no? Y ahí también yo tuve que sustentar mi tesis porque, pues, bueno, yo estuve como profesional ya, recibido como médico. Llevo a cumplir 50 años el año que viene de egresado de mi escuela de medicina. 50 años la voy a ir a visitar porque hay una plaquita ahí donde están los nombres y no estoy yo allí. Voy a ir a reclamar, me dijeron mis hijos que fueron a mi ex escuela. Dice, papá, ¿cuándo te graduaste de médico? Pues en el 1974. Y pues fíjate que fuimos y vimos las placas ahí que están en un muro del colegio de medicina y dice, y revisamos y no estás tú, sí de veras te graduaste. ¿Cómo no? Si tengo mi título de médico, ¿cómo? No, pues revisamos y no estás tú, pues voy a ir a reclamar, ¿sí? Porque yo creo que pocos que tienen 50 años de egresado pueden ir a reclamar. Mi nombre en esa placa no está, exijo aparecer ahí. Y si no, yo lo escribo, ¿sí? Voy a llevar un figurón permanente y lo voy a escribir ahí. Ujú. ¿Por qué se olvidaron de mí? Oigan, medio siglo de egreso, pues, cuenta, ¿no? Cuenta algo. Pero bueno, entonces, regresando al tema, eh, cuando presento esta tesis, tuve que reunir evidencias científicas que, bueno, ahí las presento de manera a la competencia que indicaba, porque pues era para que lo estudiaran los varias disciplinas médicas, que ahí ya les iré contando cuáles son, y ahí presento todas esas evidencias, ¿no? Y bueno, por eso es que debía tener yo un sustento científico para esto. Y sí las presenté, porque sí las encontré. Y algunas entendibles para ustedes, porque no es tan fácil entenderlo, están allí y las vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque ustedes deben estar preparados para tener argumentos cuando les demanden una respuesta, alguien o ustedes mismos, ¿sí? Y decir, ¿por qué es esto así? Pues porque esto simplemente la ciencia ha verificado que la palabra es veraz y la palabra tiene esta revelación en su ámbito. Y eso le da una enorme validez, porque bueno, fíjense esto que fue como por el año del 93, más o menos, 94, 95, o sea, del siglo pasado, ya pasó tiempo, que fuimos teniendo todas las experiencias hasta el 2010, que fue cuando nos venimos acá a Argentina. Bueno, de todos esos bebés, hasta el día de hoy, todavía los vemos, todavía nos hablan, y nos consta que su vida es una vida espiritual ejemplar. Hoy algunos, los más grandecitos, ya están casados, tienen sus matrimonios y son gente espiritualmente hablando, gente de éxito. Sí tienen éxito en sus profesiones, algunos son misioneros, algunos son pastores también, hay de todo, pero principalmente que tienen familias emocionalmente estables y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque se les ministró desde ese tiempo. Ujú. Entonces ahí vemos cómo interviene la mano de Dios porque es un diseño de Él. Bien. Y estas evidencias me sirvieron también a mí para hacer mi tesis. Inclusive mi asesora de tesis, una doctora, me dijo, cuando la presenté, ella lo examinó con toda la normatividad que se requiere en una tesis así, me dice, oye, dice, ¿sabes que tu tesis
por no tener antecedentes de otra igual, tú puedes hacerla y convertirla en una tesis para un doctorado, ¿sí? Pero me condicionó y me dijo, mira, tú puedes hacerla, yo te puedo guiar cómo hacerla, pero yo te puedo ayudar porque la comunidad judía de tu país se interesó muchísimo en tu tesis porque tiene muchas referencias bíblicas. O sea, ellos lo entienden y están muy interesados en que se las obsequies a ellos, ¿no? Y bueno, le dije, bueno, déjeme pensarlo, ¿no? Yo tenía la libertad de decidir. Consulté a nuestro pastor o nuestro director general ahí, y yo le dije, un doctor odontólogo, y le dije, fíjese que me están diciendo esto acerca de mi tesis. ¿Qué opina usted? Necesito que usted me oriente. Y él me dio un consejo muy sabio. Me dijo, bueno, ¿esto te lo reveló Dios? Sí. ¿Y tiene una aplicación para el cuerpo de Cristo? Por supuesto que sí. Entonces, dáselo al cuerpo de Cristo y no lo derives para allá, porque la van a absorber y va a quedar ahí nomás. Y esto es para todo el cuerpo de Cristo. Ahí déjala. Y bueno, decidí hacer eso. Y eso es lo que venimos, o bueno, yo vengo enseñando desde que surge ya este módulo, esta materia. Ujú. Que ahí van a encontrar evidencias científicas, bueno, muchas cosas muy interesantes, lo que quiere decir que vamos a estar consultando artículos, vamos a estar consultando y viendo videos, toda una serie de información para que ustedes también tengan argumentos a ese nivel, ¿sí? Y puedan ustedes también tener algo en que sustentarse. Porque bueno, les pueden, ay, sí, ¿a poco eso está en la Biblia? Pues claro que sí está. La labor es encontrarlo, entenderlo, discernirlo y enseñarlo o vivirlo, como quiera que sea. Ujú. Y eso ha sido una mucha y gran bendición para muchísima gente. Tuvimos una alumna que, que fue, ella fue, déjenme acordar, bueno, es exalumna, pero ahora su esposo está estudiando con nosotros, la especialidad de la familia, y ella no podía tener bebés. Ujú. Y es una cuestión de fe de cada quien. No podía tener bebés y ella cuando escuchó todo esto que vamos a considerar y lo creyó en esa fe que el Señor nos ha dado, que tiene una bebita, y ya tienen dos ya. Ujú. O sea que también somos ministrados, sí, por supuesto que sí. Tómenlo quien lo quiera tomar. Y si no, de todas maneras, como Pablo lo dijo de Onésimo, que Onésimo era un hijo engendrado en sus prisiones, ¿se acuerdan? Porque no solamente es para engendrar hijos biológicos, sino también para engendrar y cuidar hijos en el espíritu. ¿Mm? Porque si hay, somos curadores o ayos, como por ahí uno del apóstol lo dice, ¿no? El apóstol Pablo. Así es que también cuidamos la gestación de hijos espirituales. ¿Es válido? Pues claro, porque son para Dios. Entonces debemos tener todas las evidencias de cómo saberlo hacer, de llevar una gestación espiritual por medio de la predicación del Evangelio y todo eso. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Bien? Ok. Esos serían los objetivos en general de este módulo. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda o quieran que yo les diga algo más? ¿Quedó claro para qué va a ser? ¿Sí? Bien. Ahora, como lo hemos hecho en los anteriores módulos que les he dado, eh, nuestro manual sí va a ser de consulta y de base para el módulo, pero ya saben que en la clase se enriquece la clase con los comentarios que vamos haciendo, las observaciones, las preguntas, ya saben que a mí me gusta mucho que me pregunten, mucho, y lo que yo no sepa, pregúnteselo a Pati, no sé qué. O sea, yo voy a procurar darle respuestas para todo esto y que ustedes mismos por iniciativa propia investiguen, pregunten, pero bueno, tal vez hoy, de cuando esto lo elaboramos, y yo lo estoy, siempre, casi siempre lo estoy actualizando,
Pero si surge algo que ustedes de repente sepan por ahí, pues eso también enriquece mucho la clase. Y bienvenidas sus aportaciones, ¿sí? Bienvenidas. Y bueno, y también, pues ahí va un mensaje dirigido directamente aquí a Gustavo, porque él es experto en esa área de la cuestión de la informática y cuestiones ah, de los medios, ¿no? No periodístico ni nada, sino en la cuestión de la investigación y todo de muchos niveles, ¿no? Bueno, él es experto en eso y yo sé que me va a ayudar mucho con su valiosa colaboración para eso. Y a todos nos va a beneficiar también, ¿ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, les voy a pedir el favor que ya empiecen a leer su manual cuando tengan tiempo, que les digo, al principio van a empezar ahí a encontrar de lo que es un bebé y cómo se va formando y todo, porque es necesario que ustedes tengan un conocimiento de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque aunque sean ciertas cuestiones de tipo médico o de neonatología explicada y a nivel para que ustedes lo entiendan, pero es el diseño de Dios, ¿sí? Es el diseño de Dios. Entonces, desde la procreación, desde el momento mismo que va a ocurrir anticipadamente la procreación, después ya viene la concepción, o sea, el engendramiento, después viene el desarrollo gestacional y después viene el nacimiento y llegaremos hasta la primera infancia, ¿sí? O sea, ahí ya será la última parte de este módulo, pero vamos a ir encontrando muchísima información muy valiosa que puede servir para sus hijas, sus nietos, sus nietas, para quien se acerque a preguntarles a ustedes. En la labor ministerial o pastoral también sirve mucho para matrimonios y todo eso, esa validez tiene. Ujú. Y esa información que es eterna por sus principios y bases espirituales, así es que les va a servir para lo que sea, ¿ok? Esa es la bendición que vamos a tener con esta disciplina que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Bueno, se me había olvidado abrir mi propio manual, fíjense cómo se me olvidó de abrirlo y lo vamos a ver. Em, eh, si pueden ustedes abrirlo, está bien, pero si no, no hay problema. Lo vamos a abrir después, lo vamos a ver después. A ver. Al inicio está la portada, Profesión y Embarazo, pero, a ver, tengo dos manuales y uno es actualizado. A ver, déjenme verlo porque no me acuerdo bien si les envié el actualizado. Les envié uno que era más viejito, pero creo que sí les envié el actualizado. Déjenme ver en nuestro WhatsApp, revisar, y qué tal estoy abriendo el WhatsApp. Puedo abrir aquí en mi... pero... mm, tengo curiosidad de ver eso. Ujú. Ahí lo estoy abriendo y lo consulto acá. Ah, sí, es el actualizado. Entonces no necesito bajarlo, sino que es el actualizado, ¿sí? Aunque ya hay cosas más nuevas, ¿sí? Por ahí, pero bueno, está bien, las iremos comentando en el desarrollo del contenido. Bueno, en este primer inicio de manual, ahí nosotros encontramos ciertas cosas que ya son interesantes para nosotros, que están, simplemente son tres grandes subtemas, que están en la portada. ¿Cuáles son? El inicio de la vida, después ministración espiritual pre y postnatal, y al final tendremos que hablar, porque es algo bíblico y va a ser de utilidad también para ustedes. El tercer subtema se llama métodos de regulación de la natalidad. Fíjense, y está en la Biblia. Ujú. Y bueno, ¿cómo que está en la Biblia eso? Pues sí, claro que sí.
De hecho, tenemos que verlo para que ustedes también sean de bendición a otros matrimonios. O los candidatos, ¿no? Como ahí está don Abraham, que bueno, pues a lo mejor, quien quita y algún día por ahí le sirva de utilidad esto. ¿Eh? Fíjate qué buenos deseos tengo para ti, Abraham. Pero ya hay que el Señor te mande quien te debe mandar. Ahí yo no me meto. Muy bien. Son nuestros tres grandes subtemas. Y en el subtema número 1 vamos a darle un entendimiento sociológico a este sector muy vulnerable, ¿sí? Que son los bebés. Es una perspectiva sociológica de este sector tan importante de la sociedad. Por cierto, hace rato nació el bebé de Debbie, ¿ah? Está en el hospital ahora, nació hace rato. Ahí les paso la buena noticia. Es un bebote, se llama Jared, Jared, ¿ah? Y está bien grande, igual que su papá. Y pues bueno, Debbie está, yo creo que descansando porque fue muy laborioso el parto, pero bueno, ya aterrizó por fin. Entonces no la van a ver por lo pronto. Bueno, ella dice que ya va a empezar la próxima clase. Bueno, ella creo que es su primer bebé, entonces no saben la que se. Ay, la voy a ver con ojeras, cabeceando aquí en la clase. Así es que le vamos a dar oportunidad de que se esté ella, pero que no ponga su cama. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero es bien fiel, David. Entonces, este aspecto sociológico es y habla acerca de cómo está hoy la sociedad con respecto a este sector social. Y la verdad que no la está pasando muy bien, es la verdad, ¿sí? Porque hay una tendencia y que tiene raíces espirituales a tratar de anular a este sector social o impedir que se pueda manifestar. Ujú. Pero bueno, ya lo hablaremos en su momento. Habrá ciertas sesiones que no van a ser grabadas. O bueno, lo voy a mandar de tal manera que va a ser ¿por qué? Porque no se permite tan fácil hablar del tema. Hay temas muy sensibles que no se deban de ser públicos. Y está bien, pero entre nosotros tenemos la libertad de hablar, entonces no tengo problema. Bien, o sea, va a ser de dominio exclusivo para la escuela. Y bueno, entonces ahí nosotros hablamos de antecedentes que son en contra de este sector, ¿sí? Que trata de impedir su progreso y que inclusive por ahí vemos cómo lo mencionamos ya casi al final de la página 2. Y ahí quiero leer esta parte, cómo incluimos a este sector social de los nonatos, ¿sí? Hasta los 2 años o 24 meses de edad. Dice, la cultura de, si están, ¿cuántos están viendo el manual? A ver, ¿cuántos lo pueden estar leyendo? Ah, ok. Bueno, para que yo les vaya dando aquí, hay cosas que yo no voy a decir aquí, pero que ustedes tal vez lo estén leyendo. Y bueno, para los que todavía no lo pueden abrir, pues no soy así de mentiroso, que lo voy a abrir acá para que lo vayan leyendo también, ¿sí? Ya de esa manera podemos evadir la cuestión de los controles que hay para esto. Ahora déjenme encontrarlo aquí nomás. Eh, ujú, Estoy abriéndolo aquí en mi disco duro, en mi computadora. Ya casi llego, ya casi llego. Ah, no, estoy buscando. Aquí está. Y aquí lo vamos a encontrar. Entonces lo voy a abrir para que ustedes lo puedan estar leyendo junto conmigo. Así si no lo han podido abrir, lo van a poder ver aquí. ¿Mm? A ver, está abriendo. Ahí está muy lento, qué raro. A ver si se quiere abrir.
Fíjense qué casualidad que no quiera abrirlo. Es raro. Hace rato lo abrí para enviárselos y ahora no quiere abrirlo. No, pues sí, de que hay resistencia, hay resistencia. Ya lo está abriendo. Ahí está. Bien, vamos a compartir pantalla. Aquí está y lo van a poder ver. Ahí está, ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, entonces me voy a ir ahí lo que yo quería leerles, que está aquí, donde dice la cultura de esto en el área infantil. Aquí lo pueden ustedes ver. Ha estado presente desde los orígenes mismos de la sociedad. Y fíjense, aquí recurro yo a este comentario desde el año 197 después de Cristo, con uno de los discípulos de los apóstoles. ¿Ah? Estamos hablando de una tercera, cuarta generación apostólica después de Cristo. ¿Qué dice este autor que se llamó así Tertuliano en un libro que él escribió que se llamó Apologética? ¿Sí? Y fíjense en qué año fue escrito. O sea, que su libro existe, de hecho, se puede conseguir en librerías. Los escritos de Tertuliano. Este, no exactamente este libro, pero sí la referencia y las obras, no, yo no lo pude conseguir, pero sé que existe, pero bueno, ya no me ha dado tiempo de tratar de conseguirlo, que fue las de Tertuliano en su libro Apologética. Fíjense lo que dice él desde ese tiempo, ¿sí? A ver, eh, hasta acá está. Porque esto hace referencia a este autor que está aquí, Schaeffer, en 1989, en la página 63, en la obra de este escritor. Está escrito acerca de esto que se escribió hace casi 200 años después de Cristo. Dice, para nosotros el privar de la existencia está prohibido de una vez por todas a alguien, ¿no? De modo que ni siquiera el niño en el vientre, mientras que todavía la sangre de la madre está siendo usada para formar un ser humano, que es el concepto antiguo, no nos es permitido terminar con él. Impedir el advenimiento de este nuevo ser es nada más que una privación de la existencia más rápida. No hay ninguna diferencia entre privar de la existencia una vez que viene a este mundo o destruirla antes de que haya llegado al momento de su advenimiento a esta vida, a través de esta situación biológica, ¿sí? Ya es un hombre o una mujercita, no importa el género, que llegará a ser en la futuro uno como nosotros, ¿sí? Aquí. El fruto siempre estará presente en la semilla. ¿Mm? Esto lo escribió Tertuliano para contrarrestar lo que ya en ese tiempo ya existía, desde ese tiempo, ¿sí? Pues ahí vamos a estudiar esto, vamos a ver a qué se refería Tertuliano, que desde los tiempos de él, o mucho antes, ya existía una tendencia por parte de las tinieblas para ir en contra de este sector social. Siempre lo ha habido, no es nuevo. O sea, lo que hoy en día vemos no es nuevo, no es una cuestión actual, contemporánea en la sociedad. No, esto ha existido desde siempre, desde siempre. De hecho, el Señor Jesucristo pasó por esa situación. Él mismo sabe lo que significa. Les voy a enseñar este libro que me ha ayudado mucho para entender lo que Cristo vivió, ¿sí? Y así se llama. De Cristo es el autor, Campbell Morgan. Esto es un poco antiguo, ¿sí? Aquí, bueno, en este no, es el tomo 2, pero en el tomo 1 habla de la experiencia del Señor Jesucristo en su tiempo de cuando nació en Belén y después fue llevado a Nazaret y cómo estuvo la oposición a que él pudiese nacer al Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan que su madre María hizo un viajecito a los casi 9 meses de embarazo de Jerusalén, o más bien de Nazaret, a Belén?
en burro, casi 9. Fue tan severa la situación de María que la obligó prácticamente a dar a luz, que nació en un establo el bebé, el Señor Jesucristo, o Jesús de Nazaret. Eso ya es un atentado contra la existencia del propio Señor Jesucristo. O sea, ¿quiere decir que él pasó por esa experiencia prenatal? Sí, él sabe muy bien lo que eso significa. Y él, aún desde esa edad, en el vientre de su madre, pudo experimentar esta amenaza y debió redimirla, ¿sí? Debió redimirla, porque fue una cuestión de tipo espiritual, como lo que hemos visto anteriormente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ahí seguimos hablando acerca de esto. Todo estas evidencias paleontológicas, o sea, de la antigüedad, de este tipo de actividades en contra de este sector, que aquí lo estoy marcando, lo pueden ustedes leer, es muy abundante. Hay muchas abundancia de evidencias de la historia misma de las civilizaciones. La asociación de cultos a entidades espirituales era muy común. Sin embargo, se le ha considerado en estricta función de acontecimientos históricos, antropológicos y sociales que se han manifestado el trasfondo espiritual, ¿sí? Se ha menospreciado mucho la parte espiritual, ¿ok? Bien, entonces, eh, esta situación amerita que nosotros podamos tener una evaluación de la historia que ha tenido que recorrer este sector social tan importante para la existencia de las civilizaciones. Dice, aún en nuestra propia actualidad existe esta evidencia de conductas de este tipo, como lo estoy mencionando exactamente en esta parte, porque son este tipo de conductas y actividades basadas que pues ahí se derivaron en la antigüedad en un contexto mágico y religioso y que son el perfil de la explotación y este tipo de actividades en contra de este sector social. ¿Sí? Ahí tenemos que saber esto. Y bien, todas este tipo de agrupaciones, que bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera en su vida, pero específicamente este tipo de agrupaciones, como las que señalo aquí, ¿sí? Se han caracterizado por involucrar conductas este, eh, opositoras a este sector social y todas las actividades espirituales propias de sus convicciones, como nosotros tenemos estas convicciones espirituales, ¿no? Pero bueno, y además que esto también se ha ido más lejos con esto que está aquí y que ustedes no lo digo, pero que ustedes pueden leer y también lo van a poder leer en su manual, de cómo hay un verdadero interés general de ciertos sectores sociales para que esto inclusive se explote y se comercialice. Y bueno, por eso es que esto también, aquí ya estamos hablando del trasfondo espiritual, ya lo estamos considerando, ya lo estamos tratando. Bien, ahora, ante estas evidencias de lo que está escrito aquí, ya entiendo que ustedes ya le han dado lectura, nos tenemos que hacer una pregunta, ¿sí? Eh, ¿Por qué usualmente se da esta asociación patológica entre esta circunstancia social, que sería esto que está aquí? ¿Sí? Tengo que estarlo haciendo de esta forma. ¿Y qué disfuncionalidad en las dinámicas familiares que provoca esto? ¿Mm? Esto. Independientemente de su contexto sociocultural, a cualquier nivel social se da esto aquí, estoy señalando. Y bueno, otra pregunta que nos tenemos que hacer, que son hipótesis, o sea, o tesis para podernos contestar a nosotros mismos, pero bueno, aquí lo vamos a decir, toda esta serie de preguntas que les voy a pedir de favor
que ustedes se tomen un tiempo para que las puedan leer, pero que bueno, tal vez la respuesta las vamos a ir encontrando en el desarrollo de este módulo. Bien, aquí hay muchas preguntas. Ya leímos una, pero aquí hay otra, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis grandes preguntas que nos hacemos que justifican el que estudiemos este módulo. ¿Sí? Aquí están todas estas preguntas. ¿Y cómo es que nosotros podemos encontrar una respuesta para esto? Bien, la vamos a encontrar a lo largo del desarrollo de nuestros contenidos y que vamos a encontrar la solución para ser sustentadores, defensores de este sector tan desprotegido y que muchas veces es por la ignorancia de las propias mamás que no saben ni conocen esto, pero que ustedes pueden ser instructores, orientadores, se convierten también en guardas o ayos, como lo mencioné al principio, de estos pequeñitos, ¿sí? Eso es también uno de los objetivos que vamos a encontrar. Dice que en este módulo aprenderán un programa dirigido desde pequeñitos recién nacidos hasta los 24 meses de edad. Hasta esa edad vamos a ver. ¿Mm? Aplicable a cualquier sector social que tenga interés en el trabajo pastoral con niños. Y no necesariamente, trabajo pastoral, bueno, si esa es una actividad ministerial, pero que también ustedes pueden experimentarlo en sus propias vidas. ¿Ok? Bien, vamos bien hasta acá. Ahora, si nosotros logramos el implante de un proceso programado de formación espiritual de ellos en todo tipo de contexto socioeconómico y diversidad de nivel educativo, seguramente, y esta es la propuesta que vamos a tratar de lograr en este módulo, seguramente tendremos generaciones sanas en los planos físicos, psicológicos y espirituales, ¿sí? Eso es lo que vamos a pretender obtener con la disciplina de lograr en este módulo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿O alguna duda hasta acá? ¿He entendido cuál es nuestro objetivo? ¿Sí? Bien. Ahora, aquí en esta página yo nada más voy a hacer el relato de lo que ya hablé, de cuál es nuestra experiencia de Pati mía. Fue entre el año 92 y 94, cuando tuvimos estas experiencias con, más que nada con Patti, mi esposa, que yo también iba con él, con ella, y otros colaboradores, mujeres también. Y tuvimos esta experiencia con este tipo de sector social que eran las enfermas psiquiátricas, ¿sí? Desde el punto de vista pastoral, enfatizo, pastoral, no ni psiquiátrico ni psicológico, ¿sí? Sino eminentemente pastoral, porque ya habíamos tenido a nuestros maestros que fueron los asistentes a las cunas, los más pequeñitos. Entonces ahí lo vamos relatando. Sí, Gus, no hay problema, entiendo, adelante. Entonces ahí vamos relatando todas y cada una de estas situaciones que pudimos nosotros vivir. Y bueno, ahí dense un tiempo, por favor, para entrar un poco más en detalle, que ahí lo mencionamos. También no se me olvidó mencionarlo, que después yo también estuve ministrando a varones en la cárcel de los varones al sector de psiquiatría. Y también fue, pero en los varones es diferente la causa y en las mujeres, ya lo mencionaremos, pero ahí también lo hablamos, ¿no? Ya en el caso de los varones, bueno, tuvimos otros resultados. Todo esto nos hizo aprender, ¿sí? Que aquí todos ustedes lo van a encontrar en toda esta parte que estoy señalando aquí, que les pido la lectura de todo esto y les voy a decir hasta qué página les pido de favor que lean, ¿sí? Ya teniendo ustedes el manual hasta, déjenme ver, y sería hasta, aquí, ya encontré, hasta la página, esta que está aquí, que es la página 6, ¿sí? Página 6, no, a ver, no, es un poco más, perdón. Ahí les voy a decir cuál, hasta acá, hasta la página 8, ¿sí? Desde del testimonio que damos ahí de lo que vivimos Pati y yo,
A partir de ahí, bueno, léelo todo si quieren, no hay problema, es bueno que lo hagan hasta la página 8. Ese es el deber que van a tener, leer hasta la página 8 del manual, ¿ok? Lo van a hacer como una tarea. ¿M? Porque para abreviar y para darle agilidad a este módulo, ¿ok? Bueno, muy bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? ¿No? Bueno, vamos a dejarle hasta acá porque para avanzar yo quiero encontrar ya algunas videos y sí que tengo, pero me voy a llevar un tiempo en estarlo explicando y no quisiera dejar a medias algún temita del inicio de las próximas clases, ¿sí? Entonces voy a tener listo estos videos que vamos a poder ver, que no los voy a poder proyectar. Bueno, aquí sí, pero no se van a grabar porque tienen derechos de autor y yo respeto eso. Ujú. Pero nosotros, sí en privado, lo podemos ver sin problema. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver para la próxima sesión. ¿Vamos bien? Bueno, entonces voy a cerrar, compartir. Ya está bien. Entonces, hagan esa labor de tarea y ya veremos, ya empezando, y ya para la próxima sesión, hacen esta lectura. Déjenme ver que si ustedes leen a la página que les he dicho, podremos entrar al tema, subtema 1.2, el estado espiritual de los bebés. Ahí vamos a empezar, pero primero vamos a revisar nuestros videos, les voy a proyectar, y algunas cosas más que aquí, porque somos seres espirituales. ¿M? Pero ya iremos comentándolo cuando estemos viendo los videos. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces vamos a detener la grabación.